Padre, gracias por tu misericordia en nuestra vida, gracias por proveernos de este tiempo para poder edificarnos. Te pido que tú uses este tiempo y todos los textos que vamos a tratar para traer esperanza a nuestro corazón en cuanto a la lucha contra el pecado, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y por concedernos esta gran oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Esta mañana estaba pensando, y bueno, todos estos días, cada vez que pienso en la consejería, pienso en lo valioso que es la comunión con el pueblo de Dios y con las iglesias y con otros hermanos eh, que han avanzado tanto en el estudio bíblico y que nos bendicen, ¿no? Y fruto de todo lo que estamos viendo tiene que ver con eso, hermanos. Tiene que ver con materiales que nosotros fuimos viendo, evaluando, examinando y trayéndolo a la vida de la iglesia. Y eso ha traído mucha bendición, ¿no? Ahí tenemos predicaciones, libros, artículos, cursos de consejería, conferencias. Entonces de todo eso nosotros nos estamos nutriendo para poder tener un entendimiento o claridad en cuanto a este tema de la consejería. Y es muy bueno. Realmente siempre pienso en lo impactante que fue para mí tomar esa clase en el CCP de aconsejamiento pastoral. Y parte de lo que vamos a compartir hoy tiene que ver con eso, con esas notas que se fueron dando. Y una de las cosas que había impactado mi corazón era en cuanto a este tema de la esperanza, ¿no? Nosotros estamos resueltos a luchar contra el pecado del corazón y realmente hay muchos momentos en los cuales nos vamos a sentir tan aplastados, tan eh, sofocados por tanta carga que la palabra de Dios va a traer. Y eso es bueno eso, no es que está mal eso, no buscamos otra cosa en la palabra de Dios, queremos moldear nuestras vidas y tener un corazón arrepentido y pronto a obedecer. Entonces está bien esa tensión, pero lo que no tenemos que perder es la esperanza, ¿no? Tenemos que entender que hay esperanza. Y quiero en esta mañana mostrarte muchos versículos, quizá ahí vos podés tomar nota. Te di una hojita y del otro lado puedes anotar los versículos, porque esa hojita no la vamos a ver hoy, pero un mecanismo de defensa para que vos puedas tener esperanza y al final lo vamos a repasar, vamos a ver bien de qué se trata. Em, y lo tengo también en el WhatsApp, permítanme un instante que se los mando, lo mando al grupo, porque las hojitas no había para todos. Em, bueno, ahí ya mandé esas hojitas, así nadie se preocupa, yo no tengo y no se preocupen, ya está todo ahí en digital. Bueno, ¿por qué deberíamos tener esperanza? Em, ¿Cuáles son las razones que nos van a dar esperanza? Tenemos que tener esperanza porque algunas canciones dicen que hay que renovar las esperanzas y que todo es color verde esperanza. No es por eso, ¿no? ¿Qué razones nos da la Biblia para tener esperanza? Bueno, la Biblia ofrece razones genuinas para tener una esperanza real en nuestro corazón cuando estamos luchando contra el pecado. Y lo primero que tenemos que pensar es en este concepto de la esperanza. Acompáñame ahí a Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos a ir rápido, así que si estás ligerito con la Biblia, primero anota la cita y después busca el versículo. Así no nos perdemos. Dice Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Esa palabra a fin de que es el propósito final. Todo lo que se escribió para que nosotros aprendamos a tener esperanza, para que desarrollemos la esperanza, ¿no? En Cristo. Y hay un contraste ahí en 1 Tesalonicenses 4:13, cuando Pablo le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Claro, el mundo no tiene esperanza. Este no es un recurso que el mundo tiene. Por más que hablen de la esperanza, por más que digan lo último que se pierde es la esperanza, o por más que uno diga, esto es más largo que esperanza de pobre. No, no hay esperanza.
no hay esperanza para nadie, es una ilusión, es una vanidad completa la que ellos se atribuyen, ¿no? Pero el creyente tiene esperanza. Así que ya partimos de una buena base, ¿no? Hay una realidad con la que tenemos que lidiar y es el pecado. Hay patrones, los vestigios del viejo hombre que muchas veces no los cortamos y nos desalentamos profundamente cuando caemos en pecado. Pero tenemos que alimentar nuestro corazón de esperanza, de la esperanza real del pueblo de Dios. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 27, Pablo decía, ahora me gozo de lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y va a decir que es su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración que me ha sido dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero ahora se ha manifestado a sus santos. Versículo 27 es clave esto. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, nuestra esperanza, si alguien le puede abrir la puerta a Pablo, quiere ir. La esperanza que tenemos, nuestra esperanza final está en la gloria de Dios. Y ahí vamos. Así que hay esperanza. Ahora, déjame darte la primera razón. Nosotros tenemos esperanza porque tenemos una vida eterna segura. Y esta es la esperanza de gloria a la que nos referimos. Tenemos una vida eterna segura. Ya está. O sea, sabemos cómo va a ser nuestro final. Como hijos de Dios sabemos dónde vamos a terminar. Ya está escrito el final de la película. Y es un final feliz, porque vamos a estar gozosos, alabando y adorando al Señor por toda la eternidad. Y eso es lo que Pablo decía, la esperanza de gloria. Claro, capaz que acá no hay mucha esperanza, ¿no? Pero en la gloria sí hay esperanza. ¿Y por qué podemos tener esta esperanza? Porque Cristo vive en nosotros. En primer lugar, Cristo vive en nosotros. Pablo a los Gálatas les escribió, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él vive en mí. Es una buena noticia que Él vive. Pero no solamente Él vive en mí, dice Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Cristo vive en nosotros, hermanos. Y tenemos esa bendita esperanza, ¿no? Pero a su vez Cristo nos dará vida. Y en Romanos capítulo 8, versículo 10 al 11, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Nuestro cuerpo físico, a medida que va pasando el tiempo, va muriendo, se va deteriorando. No va mejorando, se va empeorando. Pero la salvación de Dios es completa y la salvación aún implica que nuestro cuerpo va a ser vivificado. Así que Cristo nos va a dar vida al final. Qué maravilloso eso. Pienso en lo que hablábamos en cuanto a la resurrección, ¿no? Y cómo eso se relaciona con nuestra resurrección, ¿no? El creyente va a resucitar justamente por eso, porque Cristo resucitó. Así que tenemos esperanza, dijimos, por nuestra esperanza es segura y proviene esto de la vida eterna, pero también Cristo nos ha redimido para la eternidad. Fíjate ahí en Efesios 1, 13 al 14, es un versículo conocido para los que estamos haciendo el devocional. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cristo nos ha redimido, pero no solamente para que acá vivamos un buen pasar, sino para la eternidad nos ha redimido. Y Él nos da esta esperanza a través de su resurrección. Y ahí anotá, si querés, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5.
Es un pasaje precioso que te hace pensar en todo el peso de la salvación, ¿no? Pedro va a decir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Somos renacidos para una esperanza viva. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa de esta esperanza viva? Bueno, por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Ya que Él resucitó, ahora Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Hay una obra de teatro que conocí, que es bastante conocida entre los evangélicos, que es Renacidos, ¿no? Renacidos para una esperanza viva, así se llama. Y es buenísimo el título, ¿no? Porque muestra personas que estaban esclavizadas en el pecado y fueron renacidos y ahora tienen la esperanza. Y no una esperanza pasajera, vana, que se trata de un buen pasar nuevamente acá, ¿no? Sino una esperanza real, una esperanza eterna. Las personas bueno, es una obra de teatro, pero es de un caso real, de un matrimonio, de una pareja que tenía SIDA, que estaba en el mundo de las drogas y que había conocido al Señor y que al tiempo murieron ellos, ¿no? Pero ellos empezaron a estudiar acerca del cielo y empezaron a tener esa esperanza de lo que iban a recibir. No le estaban pidiendo a Dios, Dios, bueno, saname. No, no era ese el fin, ¿no? Sino cómo podían disfrutar ellos ese tiempo y prepararse para el cielo, porque tenían una esperanza viva. Y qué maravilloso pensar en eso. Así que tenemos la esperanza segura de la vida eterna. Ya está, ¿quién te va a quitar eso? Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. Es vida eterna la que tenemos. No es que tenemos que preocuparnos por nuestra seguridad eterna cuando pecamos, porque hay esperanza. Nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Y eso nos habla de que ese cuadro, que quizás nunca lo pensaste de esta manera, pero si Dios nos tiene en su mano, y la idea ahí es firmeza, ¿qué implica eso? Que hay mentiras y hay agentes externos a Dios que quieren arrebatarnos de su mano, quieren quitarnos el gozo, quieren quitarnos la confianza y la seguridad, pero tenemos esperanza y esa esperanza es eterna, si está Cristo en nuestro corazón, ¿no? Pero tenemos esperanza, tenemos la esperanza segura de la vida eterna, pero también podemos tener esperanza porque somos libres del castigo del pecado. Somos libres del castigo del pecado. Acompáñame a Romanos capítulo 5 y ahí tenemos varias implicaciones en ese texto también. Romanos capítulo 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el versículo 8, fíjate, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que eso es, hermanos, somos justificados por la fe, es decir, declarados justos. Mira, tenemos paz para con el Señor. Eh, Cristo fue nuestro sacrificio. Cristo se sacrificó por nosotros. Somos salvos de la ira de Dios y no vamos a recibir condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que somos libres del castigo del pecado. No solamente tenemos la esperanza segura de la vida eterna, sino que somos libres del castigo del pecado. Dios no nos va a castigar en la eternidad por el pecado, no nos va a condenar. Somos libres de eso. En tercer lugar, somos libres del poder del pecado. Claro, esto es lo que somos, ¿no? Ahí en Romanos capítulo 6, vamos a leer unos versículos ahí. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Fíjate qué precioso eso, ¿no? Porque ahí nos pone la realidad del creyente frente al pecado. El creyente no tiene que ser esclavizado por el pecado. ¿Puede ser esclavizado por el pecado? Sí, pero es una decisión. Es una decisión que él va a tomar. Él puede decidir que el pecado no lo esclavice más. Es más, cada vez que se presenta la tentación, él puede decidir huir de la tentación y obedecer. No es algo que es demasiado grande, sino es algo que toma una decisión deliberada y lo hace adrede. Hermanos, cada vez que pecamos, no se te chispoteó, o sea, pecaste y tomaste una decisión, tomé una decisión. La decisión de desobedecer a Dios y dejarme arrastrar por el pecado. Pero nosotros somos libres del poder del pecado. El pecado no nos tiene que esclavizar, hermanos. Uno no puede decir, bueno, pero lo que pasa de la carne es débil. Cuando decimos eso, lo que estamos diciendo es, no puedo. ¿Sabes qué? No es una cuestión de poder o no poder, es una cuestión de decisión. Decidimos pecar. No es una cuestión de naturaleza siquiera. ¿Sabías eso? No es una cuestión de naturaleza. Porque tenés la nueva naturaleza, sos una nueva criatura, ¿o no? Entonces, ¿cuál es tu naturaleza? Tu naturaleza es Cristo mismo. Él es la nueva naturaleza que tenés. Y ya está. No sos dos personas que de repente, bueno, se manifiesta una y de repente se manifiesta la otra. ¿Qué es eso? No existe. No hay un ser así. Tenemos una sola naturaleza. Y es la naturaleza que nos hizo nacer. Primera de Juan capítulo 3 nos muestra eso, ¿no? Que el que le conoce ahora la nueva naturaleza, la semilla de Dios se implantó en él y ahora tiene un ADN nuevo, es una nueva persona, una nueva identidad. Ha muerto con Cristo, por tanto es libre del poder del pecado. Claro, no de la realidad y la presencia muchas veces, porque estamos en este mundo, ¿no? Y estamos en este cuerpo que no ha sido redimido todavía, pero somos libres del poder del pecado. El pecado no nos tiene que gobernar. Y cuando pienso en esto, pensá en todos esos pecados que vos decís, muchas veces, esta es la última vez que lo hago y lo seguís haciendo. Bueno, es una decisión también. No es que te arrastra eso, sino que vos decidís. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora estamos vivos en Cristo para hacer buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. Eso es lo que tenemos que hacer. En lugar de presentar nuestros cuerpos como instrumentos a la iniquidad, a la injusticia, ahora tenemos que presentarnos vivos de entre los muertos y presentar nuestro cuerpo para instrumentos de justicia. Eso es andar en buenas obras. Y hay un pasaje que es tremendo. Fíjate ahí en 1 Corintios capítulo 6. Todos podemos decir que antes de conocer a Cristo vivíamos perdidos, ¿no? En tinieblas y no había ninguna esperanza, ¿no? Podemos decir eso, no había ninguna esperanza aparte de Cristo. Pero Cristo cambió nuestra vida. Él transformó nuestro corazón. Y ahora somos declarados justos. Porque los injustos, dice Pablo, que no heredarán el reino de Dios. Y eso dice en 1 Corintios 6, 9 al 11. Quiero que mires en tu Biblia este texto, porque es muy importante. Y hay una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No lo van a heredar. ¿Te acordás la esperanza que te hablaba de la vida eterna? Bueno, los injustos no lo tienen. Ellos no van a heredar. No es una posibilidad, es una realidad. No lo van a heredar. Y después va a decir, no erréis. No se equivoquen. Cuando me refiero a injustos, ¿a qué me estoy refiriendo? Dice Pablo. Ni los fornicarios, dice. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de ellos va a heredar el reino de Dios.
Vos decís, qué lista contundente que dio Pablo acá, ¿no? Pero lo más sorprendente es que dice lo siguiente el versículo 11. Y esto erais algunos. O sea, algunos de los que estaban en la congregación entraban en esta lista. De ladrones, de afeminados, que se echaban con varones, de borrachos. Y vos decís, ¿qué herramienta tenemos como iglesia para proporcionarle a una persona que viene con este pecado? Es una persona homosexual. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo lo ayudamos como iglesia? Lo tenemos que mandar a un especialista, ¿no? ¿Y qué pasa si tu hijo empieza a mencionarte cosas de ese tipo? ¿Qué haces? A ver qué dice la ciencia en cuanto a esto. Pablo dice, esto erais alguno. Pero fíjate lo que va a decir. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados. Tres cosas, ¿no? Lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Acá no hay ningún recurso humano. Todo lo que generó esta transformación fue el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. En el nombre del Señor Jesús, ¿no? Se le predicó la palabra. Y estas personas fueron transformadas. Fueron cambiadas. Su realidad fue cambiada. Qué esperanza, ¿no? Porque vos imaginate estos pecados. Esclavizaban a esta gente, ¿no? Vos decís, no, pero esta persona es alcohólica, nunca va a poder cambiar. Necesita un médico. Sí, probablemente clínicamente necesita un médico. Pero ¿qué pastilla tomás para dejar el alcohol? ¿Qué pastilla tomás para dejar los pensamientos lujuriosos? ¿Dónde está el problema físico ahí? Es un problema espiritual, es un problema en el alma. Entonces, ¿en dónde hay esperanza? ¿Quién tiene la esperanza para estas personas? Ayer hablábamos con los hombres en Leluar, estuvimos visitando la iglesia allá, y pensábamos esto, ¿quién tiene la esperanza para que una persona pueda dejar los hábitos y esas conductas destructivas, como le llaman ahora, ¿no? ¿Quién tiene las respuestas a eso? ¿Las políticas de Estado? Quizás las campañas de concientización en cuanto a las consecuencias, enfermedades que pueda traer algún tipo de este pecado. No, no tienen ellos. Son los hombres fieles que se tienen que levantar en la iglesia y tenemos que predicar la verdad. Tenemos que mostrarle a Cristo. Y es solamente la Escritura capaz de convertir un alma así. Un alma que estaba entregada al pecado. Ahora puede pasar de muerte a vida. ¿Te acordás lo que dice Salmo 19:7? La ley de Jehová es perfecta. Eso es suficiente. No necesitamos más nada que la ley de Jehová. Y hace lo más sorprendente y lo más difícil que se puede hacer. Cualquiera puede ayudar a una persona, no sé, a construir su casa. Cualquiera puede ayudar a una persona, quizás la puede llevar al médico. Podemos hacer muchas cosas, pero ninguna persona puede convertir el alma. Nadie. Y la ley de Jehová es perfecta, es suficiente que convierte el alma. O sea, puede pasar a alguien que odia a Dios, en alguien que ama a Dios. Alguien que desconfía de Dios, en alguien que confía profundamente en Dios. Eso es tremendo. Y eso lo hace la palabra de Dios. Así que hay esperanza. Y esta lista me anima un montón, ¿no? Porque vos decís, capaz que vos ni estás en esta lista, capaz que no llegaste a ese pecado, pero entonces hay esperanza. Mi pecado, si es confesado y tratado como tiene que ser tratado, ahí está la esperanza de poder cambiar. Así que tenemos la esperanza segura de la vida eterna. Somos libres del castigo del pecado, libres del poder del pecado, pero tenemos todas las promesas de Dios en Cristo Jesús. Y ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, Dios promete que Él hará todas las cosas para nuestro bien. Todas las cosas que vienen a nuestra vida van a cooperar para bien. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Esa es la palabra cooperan. Todas las cosas. ¿Qué significa todas las cosas? Todas las cosas.
en griego, en hebreo, en arameo, en el idioma que quieras. Todas las cosas, todas las circunstancias que llegan a mi vida cooperan para bien, para un bien mayor. Y esto tiene que ver con situaciones menores y situaciones difíciles y trágicas de enfrentar. Y así lo entendió José. Ahí José, en Génesis capítulo 50, ¿te acordás cuando sus hermanos dijeron, bueno, ahora José se va a vengar de lo que le hicimos? Nosotros lo vendimos, él nos clamaba con angustia, pero no lo escuchamos. Así que él ahora se va a vengar porque se murió nuestro papá. Y José les muestra esto. Ustedes pensaron esto para mal, lo planearon para mal, pero Dios lo planeó para bien, la providencia divina. O sea, todas las cosas cooperan para bien. Todo. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13 al 14, Dios eh, nos promete que nos va a dar una salida victoriosa de la prueba, ¿no? Él nos va a dar todo lo necesario. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Ahí debe entenderse como prueba, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podáis resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que tenemos esperanza porque las cosas que nos pasan son cosas humanas. Pruebas o tentaciones es humano y hay salida porque fiel es Dios. Él no va a permitir que algo nos supere. Cuando nosotros pensamos que las circunstancias nos superan, es porque no estamos teniendo una perspectiva correcta de la prueba. Dios trae eso a nuestra vida para mostrarnos su fidelidad y hay esperanza. Él provee el escape, ¿no? Y al final, en el versículo 14 de Corintios va a decir que tenemos que huir de la idolatría. Claro, porque cuando estamos en medio de la prueba, nos aferramos en lugar de a Dios, nos aferramos a cosas que son parecidas a Dios, a conceptos mentirosos, idólatras en nuestro corazón. Y ponemos nuestra esperanza ahí. Si esto cambia, yo voy a estar mejor. No, no estás mirando correctamente. Si la circunstancia cambia, perdiste una lección tremenda para tu vida. Tenemos que aprender ahora en medio de la prueba, porque hay esperanza. Otra promesa es que Él nunca nos va a dejar ni abandonar. ¿Te acordás? En Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé ni te dejaré. Él siempre será quien nos ayude, ¿no? Y por eso el escritor a los Hebreos dice, de manera que podemos decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Una promesa que tenemos que es un beneficio de su misericordia, es el perdón de nuestro pecado. Él nos perdona. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hay algo hermoso, ¿no? Que Él no se va a acordar de nuestros pecados para acusarnos en el día final, ¿no? Él lo promete esto. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Pero claro, debemos tratar ese pecado, ¿no? Él nos va a guiar. Esa es su promesa también. Tenemos que fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, reconocerlos y la promesa es, y Él enderezará tus veredas. Qué tremendo, ¿no? Dios nos va a guiar. No estamos, bueno, listo, ahora sos salvo y haz lo que puedas con el pecado hasta que llegues a la gloria. No, en el proceso Dios nos va a guiar, nos va a mostrar lo que es mejor para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Porque claro, Él tiene que perfeccionar su obra en nosotros. El que comenzó en vosotros, la buena obra, la perfeccionará. Y eso no es un subjuntivo, no es un potencial, es un indicativo eso. La perfeccionará. Está en futuro, Dios lo va a hacer. Esto es lo que va a hacer Él. Tenemos la promesa de que Él escucha nuestras oraciones, ¿no? El salmista decía, este pobre clamó y lo oyó Jehová. Qué maravilloso es, ¿no? Reconocer nuestra bajeza y decir, yo, o sea,
vivo ahí en Máximo Paz, en un barrio nuevo que ni siquiera lo conoce nadie, no tiene ni calle, y puedes clamar a Dios y Dios te escucha, el Dios eterno, el infinito, el trascendente. Qué hermoso es. Hay otra promesa que Él nos hace, que no nos gusta mucho, pero es necesaria, y Él nos va a disciplinar. Él promete disciplina. Él dice que va a castigar, va a disciplinar a aquellos a quienes, ¿qué? Aquellos a quienes ama. Claro, si nos deja sin disciplina, entonces no tenemos relación filial con Él. Y eso es trágico. Así que es bueno, no tenemos que menospreciar la disciplina de Dios, porque esa es la muestra de su bondad. Y claro, a nadie le gusta la disciplina. Y a todos nos parece como Caín que es demasiado. Nadie que está siendo disciplinado le va a parecer que, no, la verdad, mi pecado merecía más severidad. No podemos ver la gracia muchas veces, ¿no? Pero deberíamos ver que Dios nos trata con gracia y no nos da más, sino que nos da en su justa medida para que participemos de su santidad. Esto es comunión. Él nos va a fortalecer, dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiempo presente, constantemente me fortalece, lo hace de forma progresiva, constante. Y Él no nos va a retener ninguna cosa buena que pueda traer a nuestra vida, ¿no? Ahí Salmo 34:10 nuevamente dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová. Claro, porque Dios va a llenar toda tu vida. Y vos decís, me pueden faltar añadiduras, cositas, cosas de esta vida, pero no voy a tener una vida insatisfecha, porque no tendrá falta de ningún bien. Él nos va a guardar del mal, Salmo 121, después léelo en tu casa. Él proveerá lo que necesitamos, Filipenses 4:19, mi Dios pues proveerá, dice Pablo. Y Él va a usar las pruebas para fortalecernos. Eso hemos hablado bastante. Y la última vez que le tocó compartir a Johnny, escuchá esa predicación nuevamente si es que no retuviste bien cada cosa que se dijo. Pero es tremendo, ¿no? Cómo Dios usa las pruebas para ayudarnos a crecer. Y Él nos va a recibir en su gloria. Y ahí 1 de Tesalonicenses 4:15 al 18. Pero avancemos un poquito más. Entonces, ¿por qué hay esperanza? Bueno, porque tenemos la esperanza segura de la vida eterna, porque somos libres del castigo del pecado, porque somos libres del poder del pecado, porque tenemos todas las promesas de Dios en Cristo, y vimos algunas nada más, pero también por el sumo sacerdote que está ahí para ayudarnos en todas nuestras necesidades. Y eso es tremendo. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16 nos muestra a Cristo cómo simpatizó con nuestra debilidad. Él entiende cada cosa que nos ha sucedido y que nos sucede. Él entiende cada esfera, incluso de nuestras debilidades, ¿no? Jesucristo enfrentó la tentación, pero claro, Él fue victorioso en la tentación y eso también lo puedes ver en Mateo capítulo 4. Pero así que podemos acercarnos a Cristo porque Él nos entiende a la perfección. Claro, Él no nos va a pasar por alto el pecado, pero Él comprende lo que estamos viviendo en la tentación. Esto nos tiene que dar confianza. ¿Y por qué tenemos que acercarnos a Cristo con confianza? Porque Cristo no fracasó como nosotros. No cedió a la tentación. Y su trono es un trono de gracia. Y Él brinda misericordia y gracia en nuestros tiempos de necesidad, ¿no? Así que tenemos el sumo sacerdote ahí para ayudarnos con todas las necesidades que tengamos, ¿no? En cuanto a nuestra lucha contra el pecado, en cuanto a las mentiras, en cuanto a cualquier situación. Cristo. Pero ¿con cuánta frecuencia pensamos en Él? ¿Con cuánta frecuencia vamos a los evangelios para encontrar esa gracia y misericordia? Y ahí quizás está radicando la derrota, el desánimo, el desaliento, porque estamos re lejos de alguien que nos puede ayudar. Y ese es Cristo, ¿no? Pero a su vez, este sumo sacerdote no solamente nos entiende, sino que tiene la autoridad, el poder para ayudar. Claro, porque vos decís, bueno, sí te entiende, pero no puede hacer nada. Ah, yo te entiendo, pero la verdad que no puedo solucionar este problema. Jesús tiene autoridad. Él enseñó como quien tiene autoridad.
Él, por ejemplo, envía a sus discípulos al mundo porque Él tiene toda potestad, toda autoridad. Es el nombre de Dios en el que salimos a hacer las misiones. Él tiene la autoridad sobre los espíritus impuros, sobre la fiebre, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la lepra, sobre todos los hombres, sobre personas que tienen un cargo como un recaudador de impuestos. Le dice, sígueme, deja todo y lo sigue. Él tiene autoridad. En el hambre, Él puede alimentar personas. Él tiene autoridad sobre todos los elementos de la creación, sobre el agua, puede caminar sobre ellos. Él puede detener el viento, las olas, controlar todo, las tradiciones de los hombres, e incluso los defectos de nacimiento, la ceguera. Él tiene autoridad aún sobre una persona que está hace 4 días en la tumba y le dice que salga y sale. Es tremendo. Él tiene poder, Él tiene autoridad. Así que este sumo sacerdote no solo nos entiende, sino que Él tiene la autoridad y estamos en Él. Así que Él nos da poder para vencer el pecado. Y esa es nuestra esperanza. Qué maravilloso esto, ¿no? Te repito de vuelta, tenemos la esperanza segura de la vida eterna, somos libres del castigo del pecado, somos libres del poder del pecado, tenemos todas las promesas de Dios en Cristo, tenemos el sumo sacerdote que está ahí para ayudarnos en todas las necesidades y tenemos este sumo sacerdote que tiene la autoridad, el poder para ayudar también. Pero en séptimo lugar, tenemos la paz y el gozo de Dios siempre disponibles más allá de las circunstancias. La paz y el gozo no dependen de las circunstancias. Este mundo habla de paz y de un gozo que está condicionado por las circunstancias. Es más, llaman paz a la no guerra. Qué pobre definición de paz. Mirá en un diccionario después. Paz, estado de no guerra. Tristísimo. ¿Por qué estoy en paz con mi esposa? Porque no me peleé. Qué poca ambición, ¿no? Para definir la paz. Pero este mundo no sabe nada de la paz, porque la paz es una obra del Espíritu Santo que produce en el corazón de los creyentes, solamente en los creyentes. Ningún inconverso puede tener paz. Puede tener tranquilidad, pero nunca paz. Nunca pueden tener gozo tampoco, porque esto es una obra espiritual. Jesús ofrece una paz distinta a la de este mundo. Él dice que su paz le deja, pero Él no la va a dejar como este mundo la da. Esta paz asegura en el corazón del creyente no tener miedo y no turbarse en el corazón. La paz de Dios dice que, Pablo dice que sobrepasa todo entendimiento. No es algo que puedes definir, explicar, excede todo entendimiento. La forma de tener gozo y paz, ¿cómo uno tiene gozo y paz? Bueno, según Juan capítulo 15, es permaneciendo en Cristo, en los mandamientos de Cristo. Cristo ha vencido el mundo, por lo tanto nosotros tenemos paz. Juan 16:33. ¿Te acordás ahí lo que pasaba con Pablo y Silas en Hechos 16? Empezaron a cantar un himno después de haber sido golpeados, maltratados. ¿Por qué? Porque había amor, gozo, paz en sus corazones como obra del Espíritu Santo. Siempre me imagino, ¿qué estarían cantando? ¿Qué letra de las canciones estarían cantando ahí todo dolorido? ¿Qué estarían cantando? Pero eso dio lugar a que se pueda predicar el Evangelio. Y el carcelero ahí que se iba a suicidar, no lo haga. Porque estos hombres estaban llenos de paz y de gozo, porque tienen una esperanza. Claro, fíjate cuando una persona se quita la vida, pierde toda esperanza en este mundo. Y ahí había una persona que estaba a punto de quitarse la vida, sin ninguna esperanza, y creyó en Cristo. Y fue salvo. Sí, ¿qué tratamiento se le hizo a esta persona? Se le predicó el Evangelio. Dios puede salvar así, así es simple, así es sencillo y así de rápido. Y después tenés a Faraón, ¿no? Que se le tuvo que dar 10 plagas y ni siquiera entendió. Su corazón se había endurecido. Pero el tema es, ¿qué hago con la verdad, no? Y esa verdad le trajo esperanza a este hombre. En octavo lugar, uno dice, bueno, yo puedo asumir todo esto para mi vida, pero ¿cómo hago con mi esposo, con mi hijo, con mi hermano en la fe, con mi hermano en la sangre? ¿Cómo hago? Bueno, algo que te tiene que dar esperanza es que no es tu responsabilidad cambiar a otros. No lo tenés que cambiar. Bueno, yo lo voy a cambiar. Yo voy a hacer estas cosas y yo lo voy a transformar. No es tu responsabilidad cambiar a otros.
ni mi responsabilidad. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Tampoco somos la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Es ser fiel y vivir para la gloria de Dios. Es ser fiel y vivir para su gloria. Así que nosotros no podemos cambiar a otro. ¿Te acordás del llamado a Ezequiel? Dios llamó a Ezequiel a predicar el evangelio a un pueblo que era duro. Y Dios le dice esto al principio. Andá y predicales, pero no te van a escuchar. Bueno, ¿para qué voy a ir a predicarles si no me van a escuchar? Es una pérdida de tiempo. No te van a escuchar porque a mí no me quieren escuchar. No es con vos, Ezequiel, aunque te van a maltratar, ¿no? Pero no te van a escuchar porque a mí no me quieren escuchar. Pero vos andá y predicale. Y por si el profeta tendría alguna duda, Dios le va a decir, no seas rebelde vos como este pueblo. Vos andá y hacé lo que yo te estoy diciendo que hagas. Pero no van a cambiar. No van a cambiar. Porque vos no lo podés cambiar. Ezequiel no los podía cambiar. Pero Ezequiel se tenía que mantener responsable de vivir en fidelidad a lo que Dios le había dicho que haga. Así que él tenía que ir y predicar. Y tenía que ir y anunciar y apercibir al pecador de su mal camino. Aunque no iba a tener ningún fruto. Qué lindo, ¿no? O sea, sos evangelista, pero Dios te dice de antemano, a nosotros no nos pasó ninguno eso, ¿no? Pero Dios te dice de antemano, mira, viví toda tu vida predicando el evangelio, pero no vas a tener ni un convertido. Ni una persona se va a convertir. Y a Ezequiel hacía todo lo que Dios le decía. Incluso en un momento Dios le va a quitar a su esposa. Eso es tremendo. Y le va a decir, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No llores ni hagas endecha. Y eso a mí me asombra porque vos decís, bueno, ya es una prueba re dura, re difícil. Pero Dios le prohibió llorar a este hombre. Le prohibió llorar por su esposa que había muerto. Y no es que se llevaba mal con la esposa y uno dice, bueno, no, capaz que era un alivio para este hombre, por eso no le costó obedecer. No, porque le está hablando del deleite de sus ojos. O sea, en el corazón de Ezequiel no había algo que deleitaba más su corazón que su esposa. Era lo único que tenía, ¿no? Después no tenía más nada. Sin embargo, Dios le dijo que no llore. Y dice que esto me lo dijo el Señor y a la tarde murió mi mujer. Dice, tremendo es eso. Y después dice, y hice como él me dijo. Es maravilloso eso. Pero es un hombre que se mantuvo fiel. ¿Qué queremos ver nosotros, hermanos? Claro, nosotros quisiéramos ver y nos gozamos con personas que van obedeciendo y amando al Señor. Pero seamos fieles en vivir para la gloria de Dios. Seamos fieles en lo que Dios nos pide y dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer. Había un propósito para todo lo que Dios le pidió a Ezequiel. No lo vamos a hablar ahora, pero somos responsables por nuestras acciones. Nuestra tarea es vivir para su gloria, solamente eso, ¿no? Y en noveno lugar, las pruebas y las dificultades están diseñadas para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Ya hablamos suficiente de esto. Anotá las citas. Romanos 8:28, Génesis 50:20, Santiago 1:2 al 4. Las pruebas y las dificultades están diseñadas para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Las pruebas no son para destruir al creyente. Por más difícil que sea la prueba, hay esperanza, hay esperanza. Y esa esperanza viene de parte del Señor. Y ahí te di una hojita y si no la tenés, la mandé al grupo de WhatsApp, al mismo archivo. Un plan que da esperanza en cada prueba o dificultad. Y toma esto, o sea, tenés una prueba, tenés una dificultad, toma esto, es un bosquejo que también otro predicador sugirió y es muy bueno. Y en primer lugar dice, reconozca que Dios está obrando soberanamente para que todo coopere para bien. Romanos 8:28. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos enfrentando una prueba, armate este pensamiento. Toma este principio. Reconoce que aunque vos no lo sepas, cree, confía en Dios. Dios está obrando para bien en medio de esta situación. En segundo lugar, rehúse quejarse y preocuparse. La preocupación, el afán no te va a llevar a nada bueno.
Tenés que luchar, tenemos que luchar con la queja de nuestro corazón. En tercer lugar, dé gracias por su prueba. Primero, porque Dios la ordena. Y segundo, porque Dios obra para que todo coopere para bien. Señor, gracias por ordenar esto. No se te escapó a vos. Y gracias porque esto lo estás haciendo para bien. Y hay algunas condiciones, ¿no? Eso es para los que a Dios aman. O sea, y demostremos que amamos a Dios, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo sé que amo a Dios, pero no estoy en obediencia. Es una disciplina, no es una prueba eso. Dios me está disciplinando, es la consecuencia de mi pecado. Pero no estoy amando a Dios. Obedezcamos a Dios y afirmémonos en esa confianza, ¿no? Estos que aman a Dios son los creyentes, no los inconversos. No los que están probando a ver qué dice Dios, no, los que ya creen en Dios, los que confían en Dios. Y el propósito es hacernos conforme a la imagen de Cristo. Debemos conocer a Cristo en el poder de la resurrección. Y esto es hermoso porque el poder que resucitó a Cristo de los muertos está disponible para que nosotros podamos luchar contra el pecado. Es cuestión de decidir si lo usamos o no. En cuarto lugar, pregúntele a Dios, ¿podría ser que me esté disciplinando por mi pecado? No digas, bueno, esto es una prueba y ya está. Quizás una disciplina de parte del Señor. Quizás Dios me está disciplinando para quitar la idolatría de mi corazón. Esto tiene que ver con algo que en su gracia Dios me quiere dar. No nos apresuremos a decir, listo, ya está, esto me pasó una prueba. Sí, es una prueba, pero es una disciplina. Preguntémosle a Dios, ¿qué podemos aprender del fruto del Espíritu Santo en esta situación? ¿Qué es lo que podemos aprender? Recuerden que las pruebas no es para que suframos. El sufrimiento no tiene ningún valor en sí mismo, sino que es para que a través de ese sufrimiento, ese dolor, podamos crecer. Así que después de una prueba nosotros tenemos que haber crecido. No es que tenemos que, bueno, esta prueba la verdad que me hizo re mal, porque no, no podía pensar en Dios, no podía orar, no podía leer, o sea, todo en medio de esta prueba. No, estás cediendo a la tentación, al pecado. O sea, en la prueba tenemos que crecer, porque eso es lo que somos creyentes. Y la prueba fue traída a nuestra vida de manera soberana, ordenada por Dios, diseñada por Él. Cuando nosotros renegamos de la prueba, lo que estamos renegando es de quién es, de Dios. ¿Y sabes lo que pensamos por debajo de la alfombra, por debajo de la superficie? Dios no es bueno. Es más, si a mí me das el trono, yo esta situación la cambiaría. Haría otra cosa. Esta persona ya tendría a Cristo en su corazón, esta persona no estaría expresando este pecado, la economía mía sería otra, si yo estaría en el trono, ¿no? Así que ¿quién es el Dios ahí de la vida? Yo mismo. Así que no es solamente una queja porque, bueno, sí, se entiende, porque la verdad que te entendemos. No, hay un problema teológico cuando hay queja en medio de la prueba, y es con Dios. Nosotros tenemos la esperanza de que aún en esa prueba Dios puede purificar nuestra fe y tenemos que aferrarnos a esa esperanza. Así que hermanos, después de tantas cosas que hemos aprendido en cuanto al pecado, podemos afirmar nuestro corazón en que hay esperanza. Y les repito, tenemos la esperanza segura de la vida eterna. Somos libres del castigo del pecado, somos libres del poder del pecado. Tenemos todas las promesas de Dios en Cristo. Tenemos un sumo sacerdote que está ahí para ayudarnos con todas nuestras necesidades. Este sumo sacerdote tiene poder, tiene autoridad para ayudar. Tenemos paz y gozo que no dependen de las circunstancias, están disponibles para nosotros. Y no tenemos la responsabilidad de cambiar a otros, sino que nuestra responsabilidad es ser fiel y vivir para la gloria de Dios. Y a su vez tenemos la confianza de que aún todas las circunstancias, todas las pruebas que tengamos que atravesar, están diseñadas por Dios, están planeadas por Dios para nuestro bien y para nuestro propio crecimiento. Y esto es algo que nos lo tenemos que decir todo momento. Yo se los estoy diciendo ahora, no desde una posición superada. Se los digo porque me lo estoy diciendo a mí mismo.
O sea, cuando estemos enfrentando pruebas, tenemos que afirmarnos en eso, en que esto es algo bueno para nuestro crecimiento. Y bueno, y ahí también tienen un plan de esperanza para cada prueba o dificultad en la hojita esa que les acabo de entregar. Así que bueno, hermanos, oren al Señor. A partir de la semana que viene vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver con las finanzas, con lo que las finanzas y el manejo del dinero ponen en nuestro corazón. Oremos a Dios. No vengamos como diciendo, bueno, esto no es un problema para mí. Dejemos que la palabra de Dios exponga nuestro corazón y confiemos en el Señor. Y oren por mí, también tengo que terminar un librito ahí que estoy leyendo para poder tener más claridad sobre el tema. Y bueno, para que el Señor nos dé gracia y podamos seguir avanzando en la lucha contra el pecado. Terminamos orando. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por esta clase, por la oportunidad que tú nos das de escuchar, que hay esperanza eh, para nosotros, Señor, que muchas veces tenemos que enfrentar el pecado y muchas veces, Señor, somos derrotados. Muchas veces nos desalentamos y parece que no hay un mañana, parece que no tenemos esperanza y que todo esto pueda afirmar nuestro corazón, Señor. Que cada verdad, Señor, pueda afirmarnos y darnos, Señor, la convicción de que realmente tú nos das gracia para enfrentar la dificultad e incluso para enfrentar las tentaciones. Y, y Padre, ayúdanos a afirmarnos en nuestra verdadera identidad, Señor. Somos nueva criatura si es que hemos acudido a Cristo para salvación. Y te agradecemos por eso. En el nombre de Jesús, amén.